Mi pareja borró años de fotos y recuerdos de nosotros después de una pelea, pero la verdad es que yo ya había borrado todo mucho antes. Una tarde cualquiera se convirtió en el momento en el que entendí que algo en mi relación ya no se podía recuperar. No fue una infidelidad. No fue una traición evidente. Fue algo más silencioso, pero mucho más definitivo. Todo empezó con una discusión. Ni siquiera recuerdo exactamente cómo comenzó. Fue una de esas peleas que se van acumulando con el tiempo, pequeñas cosas no dichas, molestias guardadas, silencios incómodos que se convierten en reproches. Siempre haces lo mismo, me dijo. Nunca escuchas. Y tú exageras todo, respondí, ya cansado. La conversación escaló rápido. Como siempre. Palabras que no queríamos decir. Tonos que no debimos usar. Y luego ese punto, ese momento en el que ya no estás discutiendo para resolver algo, sino para ganar. Recuerdo haber dicho algo que la hizo quedarse en silencio. No grité. No insulté. Pero fue suficiente. ¿Eso es lo que piensas de mí? Preguntó. No respondí. Y ese fue mi error. Porque a veces el silencio dice más que cualquier palabra. Se levantó. No dijo nada más. Solo tomó su teléfono y se fue al cuarto. Yo me quedé en la sala, todavía con la adrenalina de la discusión en el cuerpo, intentando justificar lo que había dicho. Pasaron unos minutos. Luego otros. Y algo dentro de mí empezó a incomodarse. No por la pelea. Sino por el silencio. Ese tipo de silencio que no es normal. Me levanté y fui al cuarto. La puerta estaba entreabierta. La vi sentada en la cama, con el teléfono en las manos. Llorando en silencio. Oye, dije, intentando suavizar las cosas. No era para tanto. No levantó la mirada. No respondió. Solo hizo algo que en ese momento no entendí. Tocó la pantalla. Una vez. Otra vez. Y otra más. Me acerqué un poco más. ¿Qué estás haciendo? No contestó. Entonces vi la galería abierta. Fotos nuestras. Viajes. Momentos. Recuerdos. Y con cada toque. Una foto desaparecía. ¿Qué haces? Pregunté, esta vez con más urgencia. Nada. ¿Seguía? Eliminar. 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 Sentí un nudo en el estómago. Oye, para, dije acercándome más. ¿Qué estás haciendo? Fue entonces cuando levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. La voz rota. Si nada de esto significa nada para ti, entonces tampoco debería significar nada para mí. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier grito. Intenté tomar el teléfono. Ya, en serio, para. Pero se apartó. No. Y siguió. Eliminar. 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 No eran solo fotos. Eran años. Momentos que yo ni siquiera recordaba hasta que los veía. Detalles. Pequeñas cosas. Todo desapareciendo en segundos. Estás exagerando, dije, intentando recuperar el control. Pero en el fondo sabía que no. Porque lo que estaba viendo no era un berrinche. Era una decisión. No, respondió. Estoy entendiendo. Se detuvo. Miró la pantalla unos segundos. Y luego dijo algo que, hasta hoy, no he podido olvidar. Tú ya borraste todo esto hace tiempo, solo que yo apenas me estoy dando cuenta. No supe qué decir. Porque por primera vez. No tenía cómo defenderme. Esa noche no dormimos juntos. Ni hablamos. Ni arreglamos nada. Pero algo cambió. No fue inmediato. No fue dramático. Pero fue irreversible. Porque perder fotos no es lo importante. Lo importante es lo que significa cuando alguien decide borrarlas. Es aceptar que ya no quiere recordar. Que ya no quiere reconstruir. Que ya no ve un nosotros en esas imágenes. Y lo peor de todo. Es que en los días siguientes entendí algo aún más duro. Que lo que ella había hecho en minutos. Yo lo llevaba haciendo emocionalmente desde hacía meses. No volvimos a hablar de lo que pasó esa noche. Al menos no directamente. Al día siguiente todo fue extraño. No hubo gritos. No hubo reproches. Solo una especie de normalidad forzada que se sentía incómoda desde el primer momento. Desayunamos en silencio. Cada uno en su lado de la mesa. Sin mirarnos demasiado. Sin saber muy bien qué decir. Intenté actuar como si nada hubiera pasado. Como si borrar años de recuerdos fuera algo que simplemente podíamos ignorar. ¿Vas a salir hoy? Pregunté. Sí. Respuesta corta. Sé. Antes ella siempre añadía algo más. ¿A dónde iba? ¿Con quién?
Cuando volvía, ese día no. Y lo noté. Pero no dije nada. Porque en el fondo, sabía por qué. Los días siguientes fueron parecidos. No hubo otra pelea. Pero tampoco hubo cercanía. Era como convivir con alguien que conoces, pero que ya no está contigo. Y eso empezó a afectarme más de lo que esperaba. Al principio pensé que era orgullo. Que simplemente necesitábamos tiempo. Pero luego empezaron a aparecer pequeños detalles que me hicieron darme cuenta de que no era solo eso. Un día llegué a casa y noté algo raro. El marco de fotos que teníamos en la sala ya no estaba. No le di importancia al principio. Pensé que lo había movido. Pero luego fui al cuarto. Y ahí fue cuando lo vi. El cajón donde guardábamos recuerdos. Entradas de cine. Fotos impresas. Cartas. Estaba abierto. Vacío. Sentí un golpe en el pecho. No era solo lo digital. No era solo la galería. Había ido más allá. Había borrado todo. O al menos, todo lo que podía borrar. La encontré en la cocina. ¿Quitaste las fotos? Asintió. Sin mirarme. Sí. ¿Todas? Sí. No había emoción en su voz. Eso fue lo más extraño. No estaba enojada. No estaba triste. Estaba, decidida. ¿Por qué? Se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo. Porque no quiero seguir aferrándome a algo que ya no está. Esa frase me dejó sin aire. Porque en ese momento entendí algo que había estado ignorando. Para mí, era una pelea. Para ella, era una conclusión. Eso no es verdad, dije, intentando recuperar algo. ¿No? Por primera vez levantó la mirada. Y no había enojo. Había claridad. Dime entonces cuándo fue la última vez que te importó de verdad lo que sentía. Abrí la boca. Pero no salió nada. Porque no tenía una respuesta. Y eso fue lo que más me dolió. No lo que hizo. Sino darme cuenta de que, en cierta forma. Tenía razón. Ese día no discutimos. No gritamos. Pero algo terminó de romperse. Porque hay momentos en los que no necesitas una gran pelea para saber que algo se acabó. Solo necesitas darte cuenta. De que ya no hay nada que defender. Después de esa noche, dejamos de hablar de arreglarlo. No porque lo hubiéramos decidido en voz alta. Sino porque ya no tenía sentido. Durante los días siguientes, cada uno empezó a hacer su vida, pero dentro del mismo espacio. Ella salía más. No decía a dónde iba. Yo tampoco preguntaba. No porque no me importara. Sino porque sentía que ya no tenía derecho. Y eso era lo más extraño de todo. No había pasado nada grave en un solo momento. Pero todo se sentía terminado. Una tarde llegué antes de lo normal. La casa estaba en silencio. Pensé que no estaba. Pero cuando entré al cuarto, la vi. Sentada en el suelo. Con una caja abierta. No era la misma que había vaciado días atrás. Era otra. Más pequeña. Más, personal. ¿Qué haces? Pregunté. No se sobresaltó. Como si ya esperara que en algún momento iba a entrar. Guardando lo que queda, respondió. Me acerqué un poco. Dentro de la caja había pocas cosas. Un par de cartas. Un recuerdo de un viaje. Un objeto pequeño que le había regalado hace años. Muy poco. Demasiado poco. Pensé que ya habías tirado todo, dije. No todo, respondió. Solo lo que no necesitaba recordar. Esa frase me hizo detenerme. ¿Y eso si quieres recordarlo? Se quedó en silencio unos segundos. Luego negó ligeramente. No. Entonces, ¿por qué lo guardas? Me miró. Y por primera vez en días, vi algo diferente en sus ojos. No era enojo. Era tristeza. Porque no todo fue malo, dijo. Y no quiero mentirme a mí misma. No supe qué responder. Porque tenía razón. No todo fue malo. Pero tampoco fue suficiente. Se levantó. Cerró la caja. Voy a quedarme unos días con mi hermana, añadió. Sentí un vacío inmediato. ¿Te vas? Asintió. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Se encogió ligeramente de hombros. No lo sé. Eso dolió más que cualquier fecha concreta. Porque significaba que no había un regreso claro. ¿Y nosotros? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se quedó en silencio unos segundos. Creo que ya sabes la respuesta. No insistí. No discutí. No intenté detenerla. Porque en ese punto, hacerlo solo habría sido egoísta. Esa misma noche se fue.
Sin drama. Sin despedidas largas. Sin promesas. Solo, se fue. Y cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más vacía de lo que jamás la había sentido. Pero lo más duro no fue eso. Fue darme cuenta de algo mientras me quedaba solo en silencio. Que no estaba perdiendo algo en ese momento. Solo estaba enfrentando el resultado de haberlo perdido. Mucho antes. Los primeros días solo pasaron. No hice nada especial. No intenté distraerme. No llamé a nadie. Solo me quedé en casa, en ese mismo espacio que antes compartíamos, pero que ahora se sentía completamente distinto. El silencio ya no era incómodo. Era constante. Y eso fue lo que más me afectó. Porque ya no había nada que interrumpiera mis pensamientos. Ni mensajes. Ni risas. Ni pequeñas conversaciones sin importancia. Solo yo, y todo lo que no había querido ver antes. Una tarde abrí mi teléfono por inercia. Fui directo a la galería. Y por primera vez entendí lo que realmente había hecho. No quedaba nada. Ni una sola foto de nosotros. Ni viajes. Ni momentos. Ni recuerdos. Solo espacios vacíos donde antes había algo. Y en ese momento, lo sentí. No como enojo. No como frustración. Sino como pérdida real. Porque borrar fotos no borra la historia. Pero sí te obliga a enfrentarla sin filtros. Esa noche, sin pensarlo demasiado, tomé una decisión. No para recuperarla. No para arreglar lo que ya estaba roto. Sino para hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Ser honesto. Le escribí. Un mensaje simple. Sin justificarme. Sin defenderme. Sin intentar convencerla de nada. Solo escribí. Tenías razón. Pasaron horas. No respondió. Y por primera vez, no me desesperé. Porque ya no se trataba de una respuesta. Se trataba de aceptar algo. Al día siguiente, mientras estaba trabajando en casa, llegó un mensaje. Era de ella. Corte. Claro. Gracias por decirlo. Lo leí varias veces. No había enojo. No había cariño. Solo, aceptación. Y en ese momento entendí algo que no había entendido antes. Que no todas las historias terminan con reconciliación. Algunas terminan con comprensión. Días después volví a salir. A caminar. A retomar cosas que había dejado. No como alguien que superó algo. Sino como alguien que finalmente lo entendió. A veces pienso en todas esas fotos que ya no existen. En los momentos que se fueron con ellas. Pero ya no duele de la misma forma. Porque entendí que lo importante no era que ella las borrara. Sino porque sintió que tenía que hacerlo. ¿Y eso? Fue algo que yo ayudé a construir. No en un día. No en una pelea. Sino poco a poco. Sin darme cuenta. Y lo más honesto que puedo decir ahora es esto. No perdí a alguien porque borró nuestras fotos. La perdí mucho antes. Cuando dejé de hacer que esos momentos valieran la pena recordarlos.